Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y nos trasladamos a El Salvador porque es el país de la región centroamericana con la menor tasa de crecimiento y con las proyecciones más bajas. Además, es de los países menos atractivos para la inversión extranjera directa. La última proyección realizada por la CEPAL prevé que la economía local crezca en un 2.4% para el cierre de este año 2025. La entidad redujo de nuevo sus estimaciones, de acuerdo a los nuevos datos, 1/10 menos a lo proyectado en abril por el mismo ente y 3/10 por debajo de lo estimado al cierre del año 2024. En el informe se explica que la ralentización de la economía salvadoreña, al igual que en el resto de países de Centroamérica, ocurre principalmente por una desaceleración del consumo interno y también de la inversión. Y según datos recolectados por organismos mundiales, el motor económico de El Salvador se ha frenado y está actualmente en retroceso, tanto así que según su crecimiento está por debajo del resto de los países de la región centroamericana y aseguran que lo que ha crecido en la actual administración es realmente la pobreza extrema. Nuestro corresponsal en El Salvador, Roberto Hugo Presa, nos tiene el informe. Veamos. La economía de los salvadoreños no es buena, dicen economistas locales, quienes coinciden con estadísticas de organismos financieros mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que sitúa a El Salvador como la economía más baja de la región, con un crecimiento estimado del 2.5%. Lo más objetivo que hay es que la inversión extranjera no viene, que es el motor que pueda tener Guatemala, que pueda tener Honduras, Nicaragua y ya no se diga Costa Rica, que es donde más llega. Para que tengamos una idea, en Costa Rica llega a 5.000 millones de dólares por año y acá llega a 600. O sea, estamos hablando casi 10 veces más. Este economista afirma que lo que ha crecido es el nivel de pobreza. Los 4 gobiernos de derecha bajaron el nivel del 60 al 38% y con la llegada al poder del FMLN se redujo aún más, explica. Luego llegó el gobierno de Funes, que la encontró en 38 y la bajó a 31.8. Hubo una reducción por aumento de salario de 20% y el costo de la vida solo creció 4 y 6% en el área urbana y rural y muchos programas sociales. Será en la baja de 31.8 a 22.8. Es la baja más grande que ha habido y la pobreza más baja en la historia de El Salvador, la que dejó Serén, 22.8. Cifras oficiales revelan que la pobreza extrema ha sido más severa en los últimos 4 años, con un promedio del 25.8%. Con Bukele ya la pobreza subió, es la primera vez, de 22.8 que la dejó Serén a 25.8. Y ese aumento es en la pobreza extrema, fundamentalmente, es decir, en el hambre. Tenemos 67.000 personas pobres más que en el 2019, a pesar de que en el país hay 350.000 personas menos que en el 19. Porque ha disminuido la población. De manera que este es el gobierno que tiene el récord. En los últimos 30 años, 35 años, ningún gobierno ha aumentado la pobreza. Lo más preocupante, afirman economistas, es que la extrema pobreza se ha agudizado y pone en riesgo la soberanía alimentaria de miles de familias. Estamos viendo que la pobreza implica no acceder a alimentos suficientes, alimentos de calidad, e implica que las familias muchas veces tienen que diseñar estrategias de afrontamiento, de supervivencia para sobrellevar estas carencias, por ejemplo, reduciendo tiempos de comida. Expertos en temas económicos consideran que el gobierno debe apuntar sus políticas a la población en pobreza extrema, ya que este es un indicador que el modelo de desarrollo económico no está llegando a las familias más vulnerables. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Y ante este panorama, la mayoría de las y los ciudadanos creen que en El Salvador la economía es el principal problema. El 90% de los salvadoreños considera hoy que la economía es el principal problema de su país.
En una pesquisa en línea realizada por el diario La Prensa Gráfica, apenas el 10% de 1.008 personas no consideró la economía como un problema, aunque según la investigación la percepción general sobre la situación económica es mejor que en diciembre del año 2022. Asimismo, en la más reciente encuesta de marcas realizadas en septiembre a nivel nacional, un 58.9% de los y las entrevistadas dijo que era la economía la principal preocupación. Solo el 17.5% dijo que el país no tenía ningún tipo de problema. El 7.5% manifestó que había un problema social, mientras el 1.8% ha señalado la política y un 0.7% que era la seguridad. Y a todo esto que hemos mencionado se le suma el sistema de salud pública de El Salvador, que está enfrentando una crítica situación que pone en riesgo la vida de la población. Ante este escenario, los movimientos sociales han creado la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, que es un movimiento que busca garantizar la atención médica de todos los usuarios. Son cerca de 50 organizaciones del sector salud, redes ciudadanas, movimientos universitarios y comunitarios que unen sus voces para anunciar la creación de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA. Esta fuerza social surge como una respuesta a la crisis de salud que atraviesa el sistema de salud pública. El Estado está constitucionalmente obligado a garantizarlo. No es una mercancía ni un privilegio. Sin embargo, los hechos documentados en los últimos meses muestran un deterioro de la atención sanitaria expresada en cierre de ecos familiares y unidades comunitarias de salud familiar, afectando el acceso a servicios preventivos y a la atención en zonas rurales, desabastecimiento reiterado de medicamentos e insumos, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, que interrumpen tratamientos y obligan a la población a costear su salud con recursos propios. Saturación y retraso de citas. Además, sostienen que las medicinas para pacientes con enfermedades crónicas escasean. Es una vergüenza que en este país no haya insulina, no haya medicamentos para los hipertensos, no haya medicamentos básicos, ni en los hospitales ni en las unidades de salud. Este cirujano labora desde hace más de 25 años en el Seguro Social y dice que jamás habían vivido una escasez de insumos y medicamentos en los quirófanos. Nos están haciendo que trabajemos con las uñas, nos están haciendo que trabajemos con lo que no tenemos y es un riesgo tanto para el médico como para el paciente. El médico se somete a riesgo que la cirugía salga mal, que la cirugía, el material esté vencido. Esta coordinadora denuncia también que solo este año han despedido unos 5.000 empleados, entre médicos, enfermeras y personal administrativo, lo que genera una sobrecarga laboral y retraso en la atención de los pacientes. Además, cuestionan la contratación de extranjeros. Por lo tanto, hacemos el llamado no solamente a los trabajadores a defender el derecho al trabajo y a la salud, sino también a la población en general, ya que si nosotros no defendemos el derecho a la salud, lo vamos a perder. El gobierno reconstruye el Hospital Rosales, el nosocomio público más grande del país, el cual califican como un modelo en la región. Sin embargo, la coordinadora afirma que de nada sirve tener un hospital con diseño de primer mundo si el resto del sistema de salud está enfermo. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Y la deuda pública de El Salvador se acerca el día de hoy al monto del Producto Interno Bruto, PIB, del país, ha indicado un informe del Banco Central de la Reserva. La deuda se eleva en estos momentos hasta 32.200 millones, el 88% del PIB. El débito en el último año se ha incrementado en 1.382 millones de dólares frente a un total acumulado del año 2024 que fue de 30.898.1 millones, lo que lleva a algunos expertos a criticar al gobierno por ser muy gastador. Los datos del Ministerio de Hacienda precisan que el monto de compromiso representa la deuda del
del gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras y el fondo de pensiones, este último valorado por expertos como la caja chica del gobierno. Las obligaciones del sistema de pensiones ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas con una participación del 30.2% del PIB al rebasar los 11.070.6 millones al mes de septiembre. Esto indicó una valoración sobre el tema del diario El Mundo. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero les comentamos que al regreso estaremos hablando respecto y dentro de nuestro recorrido digital sobre la huelga de transporte en Italia por derechos laborales. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más, no se vayan.